Bienvenido, buscadores. Estás en Momento, un espacio donde cultivamos salud espiritual, un viaje de alineación con propósito, paz interior y conexión con lo esencial. Aquí exploramos cómo reconectar con tu sabiduría interna y vivir en propósito. La salud espiritual no es un destino, es el arte de encontrar significado en cada paso. Sanar es alinear e integrar, y este es tu momento. Despierta. Camina con nosotros. Bienvenido a la tribu y disfruta nuestro siguiente episodio. Bueno, bienvenido, buscadores, buscadoras. A veces me enredo todo, pero no importa. Mi nombre es Julio Castro, estoy con Rodrigo Fernández en otro episodio más de Momento, Viviendo con Propósito. Estamos en la serie Viviendo con Propósito, un espacio donde exploramos cómo conectar con tu vocecita interna, con tu genialidad, con tu alma, ¿no? Y cómo lo hacemos en el día a día, en esa conexión. Hoy tenemos una entrevista, si recuerdan. Grabamos un set de episodios relacionados a propósito. Y después de aquí queríamos llevarlo a la práctica. Entonces hemos tenido varias entrevistas para que ustedes puedan, del cielo a la tierra, poder sentir y materializar estos conceptos que estamos hablando en el marco de la salud espiritual. Si recuerdan, el propósito de Momento es conectar, darte herramientas, procesos, métodos que te permitan conectar con tu sabiduría interna. Nosotros creemos en la transformación de las personas y por eso entonces traemos a una entrevistada. Ella es Evelyn Pimentel. Y qué particular, porque yo, bueno, ¿cómo la presento? Es una persona muy especial para mí. Rodrigo la está conociendo, pero se conocen ya. Yo ya me di cuenta que se conocen ya. Y voy a poner puntos suspensivos, no voy a decir en qué realidad, pero de alguna manera ya se conocen porque hacen cosas similares, ¿no? Evelyn es una terapeuta y me gustó esta combinación que vieran que ahí tengo puntos en común con ella cuando dice psicoespiritual. Interesante, pero también su background como ingeniera en sistemas, y ahí lo van a notar, tiene un pensamiento particular de la realidad, y en ese proceso ha trabajado en temas sociales. Bueno, mi primer encuentro y contacto con ella fue en Venezuela, en una empresa donde conectamos y wow, desde ahí, bueno, la relación. Su trabajo ha sido una conectora. Ella mencionaba que, bueno, me gusta trabajar con redes de personas para producir cambios, ¿verdad? Desde la persona, ¿por medio de qué? Del despertar de la conciencia. Es consteladora, canalizadora, y para los que no conocen, las constelaciones son un medio, son una herramienta para ese proceso de conexión con tu sabiduría interna. Y también cuando decimos canalizadora, asimismo, es una persona que tiene la posibilidad de conectar con lo sutil. Nosotros no hemos desarrollado esos temas, pero sabemos que estamos aquí. Tú me estás escuchando en este momento, pero también hay como otros espacios. Y yo diría que Rodrigo también, pero en este caso, en la presentación de Evelyn, tiene esa capacidad de escuchar en lo sutil y poder entonces interpretarte, traerte la información de una manera que tú la puedas comprender aquí en el día a día. Ella es Evelyn, pero bueno, sin más antesala, gracias Evelyn por estar acá. Y bueno, ¿cómo te sientes? Cuéntanos un poquito tu check-in de llegada a esta entrevista antes de entrar con las preguntas. Mira, no, pues primero que todo, gracias por esa presentación, Julio, y bueno, gracias a los dos. Me encanta, Julio y Rodrigo, bueno, esta presentación, y no solamente eso, me encanta el proyecto y la iniciativa que están llevando, ¿verdad? Que los felicito. Gracias por esta oportunidad. Es algún espacio que considero que hace mucha falta y que además está basado en la experiencia de ustedes dos, en el transitar de la vida de ustedes dos, y creo que tienen mucho que aportar y me encanta esto que están haciendo, así que me he sentido muy bien en estos minutos que estoy aquí. Así que muy bien recibida y como, bueno, creo que es un tema vibracional, pues, o sea, que ustedes también transmiten, así que, bueno, gracias. Bienvenida.
Bienvenida a la tribu, realmente. Así que muy agradecido de tenerte Gracias. aquí el día de hoy y estamos muy contentos con esta entrevista. Nos conocimos vía Zoom hace unos minutos y de repente, sí, como dice Julio, hay una química y una sinergia bien interesante porque realmente hacemos mucho de lo mismo, tú y yo. Y Julio, como decía él, tiene una barajita, otras barajitas que le agrega ese picantico a la sopa. Y creo que eso es algo bien interesante para todo lo que nos estás escuchando. Así que bueno, bienvenida de nuevo, agradecido y lista. Muchas Bien, gracias. bien, bien. Para dar contexto a las preguntas, nosotros hemos estado trabajando en el pilar propósito. Decíamos en los primeros episodios, si tienes la posibilidad de ver los primeros episodios del momento, nosotros tenemos algunos pilares fundamentales dentro del marco de la salud espiritual. Por supuesto que es la salud integral, ¿no? Pero dentro del marco, nuestra propuesta tiene que hay un pilar sobre el propósito, un pilar sobre la conexión y una conexión contigo, con la naturaleza, con otros, con la comunidad. Pero también debe haber una alineación en ese proceso. Hemos estado centrándonos y nos vamos a seguir centrando en el pilar de propósito. Y por eso traemos a Evelyn, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la pregunta inicial es, Evelyn, propósito, ¿qué es para ti propósito? ¿Cómo desde tu experiencia y desde tus ángulos, propósito, conexión con este mundo de salud espiritual? ¿Qué es para ti el propósito? Bueno, me parece, este es un tema súper relevante, muy importante. Yo diría, y bueno, como tú bien dices, desde mi experiencia, porque cada quien tiene su propia experiencia, ¿verdad? Para mí el propósito tiene que ver con algo mucho más profundo, con algo mucho más existencial. Es decir, es entender de alguna forma, o nosotros descubrir, o nosotros recordar para qué estamos aquí, para qué estamos viviendo esta vida que estamos viviendo, ¿verdad? La vida no la vives por vivirla, hay un sentido, hay una finalidad, hay un para qué tú estás viviendo la vida que vives. Y no la vives nada más para sobrevivir. La vives porque tienes que, de alguna forma, siento yo y en mi perspectiva, que todos venimos a transformarnos, venimos como seres que somos seres espirituales en una vida terrenal, ¿verdad? Teniendo experiencias terrenales, porque es la experiencia que estamos viviendo, pero de alguna forma venimos a transformarnos como seres humanos. ¿Qué pasa? Que todos los seres humanos, todos tenemos un propósito, por llamarlo así, global, común, pero pues cada persona tiene su propio propósito individual o su propio camino, por decirlo también de otra manera, ¿no? Su propio camino. Y es importante para las personas que entendamos o que aprendamos a escuchar cuál es nuestro camino. Nunca vamos a tener, siento yo, de mi perspectiva, la exactitud ni la veracidad exacta de nuestro camino, porque uno lo va descubriendo. Pero sí podemos sentir y descubrir que tenemos algún llamado que tenemos. Y ese llamado es personal, es individual. No es que todos tengamos el mismo llamado. Podemos tener llamados parecidos. Por ejemplo, yo les decía antes que uno de mis propósitos es el despertar de conciencia, pero no es el mío nada más, también es el de ustedes, ¿verdad? Pero cada uno lo está transitando en su propia forma, en su propio estilo, tomando en cuenta su propia fortaleza, sus atributos, su propia energía, su unicidad, su autenticidad, ¿verdad? Entonces, el trabajo del propósito es descubrirte a ti mismo. Para poder llegar a propósito tienes que saber quién eres y conocer de ti mismo. Porque si no te conoces a ti mismo, no sabes, estás perdido, no sabes quién eres. Si no sabes quién eres, no sabes qué camino vas a tener, ¿verdad? Entonces, claro, primero vamos a hablar de un nivel quizás mucho más arriba, ¿verdad? Pero luego aquí lo aterrizando en la tierra y como decimos en Venezuela, cómo se come eso. O sea, cómo uno hace para que eso que uno está a un nivel más grande, uno lo pueda sentir, uno lo pueda ver y no perderse en la vida, porque la vida me va llevando de un lugar a otro y yo me estoy dejando llevar y no estoy siguiendo el camino que tengo que seguir. O entender ese propósito, ¿verdad? Entonces, bueno, el propósito para mí tiene, como te decía anteriormente, yo puedo entender que mi camino es despertar de conciencia, ¿verdad? Y yo puedo sentir mi camino a los 25 años, a los 40 años, a los 50 años, a los 60, y puede ir cambiando de forma. O sea, las formas van cambiando, porque las formas cambian, no son las mismas. Entonces, a veces las personas
pensamos o creemos que el propósito es, tengo que hacerlo así, o yo planificarlo en forma cuadrada, y hacia allá voy, y no me salgo del cuadrito y lo planifico, y resulta que la vida te va cambiando, y no es porque no estés claro en tu propósito a veces, sino porque ya esa forma ya no es. Entonces, es donde viene ese fluir. Sin embargo, hay que sentir el propósito. ¿Cómo tú sientes tu propósito desde tu corazón? Exacto. Entonces, claro, ahí viene el tema. Entonces, bueno, cómo nosotros como seres humanos aprendemos a escuchar el corazón y no tanto nuestra mente. No es que la mente no sea útil, pero sí, claro que es muy útil, porque con ella también creamos, pero también con el corazón. Pero cómo conectamos a entender ese propósito. Muchas veces pensamos que el propósito también a veces es hacer algo. Y puede ser que sí, es verdad, pero hay un propósito. Yo lo veo como que si tuviéramos varios propósitos en la vez, no sé cómo ponerlo, ¿no? Pero porque siento que como seres humanos todos tenemos el propósito de ir al amor, a la vibración del amor, Ujú. a conocer, a reconocernos como humanidad, cuál es la vibración del amor, volver al amor, como dicen por ahí, ¿no? Volver a encontrarte a ti mismo y volver a esa vibración de amor. Eso es un propósito como humanidad. Ahora, cada quien también tiene un sentido, un aprendizaje en su vida. Entonces, yo puedo tener aprendizajes en mi vida como mini propósitos, mini objetivos, mini metas, por decirlo así. Yo puedo tener muchas metas que me llevan al mismo propósito global. Tal cual. Entonces, como que hay un gran propósito global y muchas formas de llegar y metas paralelas que yo voy logrando, ¿no? ¿Tú no sientes que en ese momento del propósito hay que, porque a mí, en mi experiencia personal, Ajá. yo siempre, pues nosotros crecimos, los tres crecimos en Venezuela, una sociedad y un sistema muy diferente al que estamos rigiéndonos nosotros hoy en día, en el que nos estamos dando la oportunidad de ver las cosas diferentes y tener ese propósito desde el corazón abierto, como tú bien lo dijiste, que me encantó esa frase. Entonces, hay que conocerse a sí mismo primero, entenderse y ser sincero con uno mismo enfrente del espejo, ¿verdad? Por lo menos en mi experiencia eso fue lo que me llevó al punto. En el momento que yo me vi, yo dije, no, espérate un momentico, este no es mi propósito. Entonces tú dices, ok, y al camino, y ahí va muy alineado en todo lo que tú estás diciendo, estoy 100% contigo. Entonces esa sinceridad con uno mismo y esa humildad, porque te necesita mucha humildad dentro de ese proceso, es clave en el propósito. Cuéntanos cómo fue tu despertar o tu encuentro con esa parte, que me imagino que fue espectacular. Bueno, no, gracias por eso. No, no, O está haciendo. está haciendo exacto. Es que lo que pasa es que, me da mucha risa, pero es que es verdad, es un proceso continuo. Porque uno, por ejemplo, un proceso continuo, uno no cambia porque la vida te va llevando a un próximo nivel y a un próximo nivel y sigue llevando, porque uno va a hacer su propósito, quieras o no. O sea, uno va a hacer Exacto. propósito de su vida, lo tengas consciente o lo tengas inconsciente. Ya sea por la buena o por la mala, no es por la mala en la palabra que quiero decir, no, pero ya sea porque la vida te va a llevar. Y si tomas conciencia, es mucho mejor. Si vas de forma inconsciente, porque tú vienes a lo que vienes, tu alma ya tiene un destino, un plan establecido antes de encarnar. Entonces, ahí tú vas avanzando. Pero ¿qué pasa? En el mío en particular, yo siento que uno tiene diferentes momentos. Bueno, en mi vida he tenido yo diferentes momentos que me han llevado a mí a ir afinando el camino o irme más de tanta amplitud, irme como no cerrando es la cuestión porque se abren muchas posibilidades, pero sí como ir sacándome las distracciones de lo que no es para ir llevándome hacia lo que yo siento que es, Identificándolos. identificándolo, sí. Entonces yo he tenido como varios momentos. Vamos a ponerlo así, como estamos hablando de que mi propósito de alguna forma, yo tengo propósitos a nivel personales, ojo, a nivel personal es como ser humano, o sea, yo tengo experiencias que transitar y, por ejemplo, de creer más en mí, de tener más confianza en mí, esos son propósitos de vida para lograr mi propósito global. Entonces uno atraviesa muchos procesos de crecimiento personal que hacen que tú puedas cumplir con tu propósito. O sea, por ejemplo, si yo tengo que hablar en público y de repente yo tengo pánico a que me vea hablar en público, a que la gente que va a decir, que va a pensar de mí, eso es algo que está muy grabado en nuestro subconsciente, existe allí. Pero Nos suena familiar, Julio, ¿ah? sí, verdad, es algo, creo que es algo que tenemos como muchas personas, ¿no? Creo que es una programación que tenemos mucho, pero vamos a ponerlo aquí, la misión es hablar más y hay que visualizar más. Pero eso no quiere decir que a veces es que uno no tenga que pasar por un proceso de creer en ti mismo y pasar por una serie de circunstancias para poder ir cumpliendo tu misión. O sea, la misión la cumples, quieras o no. Ahora, porque al final la vida te va llevando a que lo hagas. Ahora,
lo que me decía, yo creo que ahorita me llegan como 3 etapas grandes. Y recientemente tuve otra, hace 3 años tuve otra etapa, también de crisis, donde es como que te sacas de tu mundo, de lo que para ti es común, conocido. O sea, por ejemplo, yo trabajé como 15 años en una empresa que me fascinó, me encantó todo lo que hice y fue una etapa de mi vida que fue importante, ¿verdad? Sin embargo, después viene otra etapa de la vida que tienes que continuar, no te puedes quedar allí, no puedes quedarte en la zona de confort. Tienes que seguir avanzando para seguir descubriendo tú lo que tu alma te está llamando, porque uno hace los cambios, porque sientes un llamado en el alma, sientes como algo me falta, entonces conectarse mucho con el sentir, algo me falta, esto no es, siento que estoy bien con lo que he logrado, pero creo que me falta mucho más. Y hay que hacerse preguntas para uno mismo, irse investigando, buscando, indagando. Entonces yo he sido muy indagadora, muy buscadora, no sé, porque mi signo es Sagitario, entonces a mí me encanta buscar la verdad. Entonces, desde pequeña yo he tenido mucho proceso. Desde mi mundo espiritual, que fue el primero que se abrió, ¿verdad? Desde muy chama, estaba muy joven. Entonces ahí tuve mi crisis también bueno, de qué hago yo con todo esto, cuando yo percibo cosas y de repente es como que me negué. O sea, no, esto me da miedo, no. Entonces, sin embargo, hay como algo, como que uno siente como que esto me llama la atención, esto me gusta, pero tengo miedo. Esto me gusta, pero le tengo miedo. Pero hay algo que te va jalando hacia eso, que aunque tengas miedo, tú sientes como que tienes que hacerlo. Y no es que tengas que, yo creo que cambiar la palabra, tú sientes como que hay una energía que te lleva a que lo atravieses y que lo experimentes. Y lo importante es escucharse y no dejarse llevar. Entonces, bueno, yo he tenido varias experiencias. He tenido el trabajo laboral profesional corporativo, me ayudó muchísimo a aprender y a crecer, porque también es entender cada fase de la vida que te va dando y que vas aprendiendo en cada fase y poder entender cómo es un camino que uno va tejiendo y que todo está vinculado, entretejido para lo que uno está haciendo, para lo que uno va haciendo. Yo en mi caso entiendo que y lo voy entendiendo a través que pasa el tiempo. Mira, por ejemplo, por decirte algo, Rodrigo, yo estudié ingeniería de sistemas y yo decía, yo no estoy contenta siendo ingeniero de sistemas cuando me gradué. Y yo creo que yo dije, ahora qué hago con esto, porque yo sentía que yo era más humanista y había estudiado por estudiar una carrera que era buena, pues que pasa mucho, que eso me iba a abrir, porque imagínate una carrera que te va a llevar a tener una buena posición o etcétera, ¿no? Pero yo no estaba como que me gustaba ciertas cosas de la carrera, pero yo no me veo ahí. Entonces yo escuché mi corazón, no, yo sí, yo tengo que estar bien conmigo misma en lo que yo estoy haciendo, sentir que lo que yo hago lo estoy disfrutando. Entonces eso es importante, cualquier cosa que yo haga. Y ahí tú vas sintiendo tu corazón. Entonces yo me fui mudando y dije, bueno, no, yo descubrí que me gustaba el trabajo con la gente y con las organizaciones, con la gente joven, con el desarrollo personal, la transformación. Entonces, bueno, y también tenía en ese momento trabajo social, quería trabajar con programas sociales, sí, y de desarrollo. Entonces, bueno, me fui mudando con mi ingeniería de sistemas a entrar en organizaciones que me llevaran esa experiencia. Y poco a poco me he dejado llevar y he ido viendo qué me apasiona hacer ahora, qué quiero hacer ahora, qué quiero experimentar ahora, y voy buscando. Entonces, y ahí es como he ido creciendo, porque he escuchado, esto me llama la atención, esto lo quiero hacer, esto, y de alguna forma después fui estudiando constelaciones, después fui estudiando 50.000 cosas que quería estudiar, como el tarot, la numerología, un montón de cosas para descubrirme a mí. Coaching, leyendo libros de autoayuda como hemos leído muchos, entonces, pero buscándome a mí. Y en esa búsqueda de mí es donde yo he ido como integrando aspectos míos con lo que yo hago hacia afuera y es como tú vas integrándote a ti mismo en quién eres, descubriendo quién eres y para qué estás aquí. Entonces, ¿para qué estoy yo aquí y qué es lo que quiero aportar? Yo estoy escuchándolos y me pongo en la posición de un explorador, de un buscador, de una buscadora que está escuchándonos. Y me llegan cosas bien interesantes como no tengo que tener la certidumbre de 100%, se va revelando, es lo que puedo entender, va desarrollándose. Hay una frase que me impacta mucho que es, quieras o no,
Pero eso me resonó muchísimo dentro del proceso. Pero mi pregunta sobre lo que vas construyendo, Evelyn, es, ¿esto lo has hecho sola? ¿Esto ha sido tú? ¿Cuáles han sido tus guías? Cuando digo guías no es una persona externa. ¿Cuáles son tus indicadores internos de tu cuerpo? Y tú decías, algo falta, algo me falta. Y eso es una pregunta poderosa dentro de esa indagación para sentir, si no me falta, porque completo, me siento bien. Pero, ¿qué guías, qué procesos? Si pudieras revelar algunas cosas que desde tu experiencia te han permitido tener un poquito más de claridad en ese camino de incertidumbre. ¿Qué recuerdas? Ok, buenísimo. Mira, yo creo que han sido varias cosas. Uno, como te decía, por mi misma forma de ser, yo soy una persona muy curiosa, ¿ok? Entonces, me ha gustado viajar, conocer otras culturas, yo soy muy curiosa. Entonces, siempre tengo como una búsqueda más allá de la existencia. Ay, mire, cómo esta gente cree en esto, cómo esta gente cree en lo otro. O sea, para mí siempre ha sido la parte inclusive mental de entender muchas Ujú. cosas y no quedarme con lo que siempre veo de no aceptar la realidad nada más porque la acepto y ya está, sino entender, tratar de entenderla. O sea, a lo mejor no la logro entender completamente, pero para mí sí descubrir mucho más allá. Yo he tenido eso desde chiquita. O sea, yo quiero siempre buscar entender más allá. Ay, déjame leer el libro, esto, descubrir algo. Es como una inquietud intelectual, ¿verdad? Pero también, no solamente que se quede intelectual, sino de comprensión, como comprender la realidad, comprender la sociedad, comprender inclusive de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y yo misma voy como escuchando mi corazón y voy como haciendo como un discernimiento. He aprendido a discernir y uno va aprendiendo a discernir, pero se va, no equivocando en la palabra, pero uno puede ir creyendo que es algo. Yo he sido mucho de experimentar muchas cosas también. Entonces, yo he experimentado para descubrir. Yo he sido de las que yo experimento, descubro y después me digo, no, me quedo con esto, no me quedo con esto. No, no es que todo el mundo tenga que hacerlo así. Hay personas que entran por otro lado, ¿no? Que entran más desde hasta que me lo demuestren. Yo entonces no me meto allí, ¿no? Yo también soy muy mental, también necesito entender con la mente y déjame ver si es así también. Entonces, pero he sido curioso y me he lanzado. Entonces también creo que ha sido ese tipo de cosas, ¿no? Pero interesante esa dualidad, me encanta eso. Porque es como que la mente tienes que hacer el razonamiento para realmente bajarlo al corazón y de ahí realmente discernir para el alma. Sí, Me yo creo parece que es increíble. importante. Yo creo que es importante unir las dos, porque ahora que dices eso, y te acuerdo con los Julio, porque creo que últimamente cada vez tomo más conciencia, y tú que eres constelador, cuando uno usa esa frase sanadora, cuando yo o sea, tomo conciencia de algo, creo que hay como algo que como que se ancla. O sea, es como cuando yo tomo conciencia mental de algo, yo ayudo también a expandir mi conciencia. Entonces, yo me ayudo a mí misma, o sea, aquí a estar más consciente de algo que antes estaba oculto. Entonces, mi proceso ha sido mucho de eso mismo, de ir expandiendo mi conciencia sin saber que lo estaba haciendo. Entonces, eso ha sido por allí. Por otro lado, sí me ha apoyado muchísimo Julio no lo he hecho todo yo sola, o sea, bueno, el trabajo lo hace uno, pero yo me apoyo, por supuesto, siempre es de la persona, pero yo siempre he buscado apoyo, siempre, o sea, yo, ya sea, primero a través de libros, cuando estaba más joven leía muchos libros de autoayuda que me gustaban de diferentes temas, ¿no? Digo autoayuda, pero eso puede ser libros espirituales, libros de crecimiento personal, de psicología, X, ¿no? De cualquier tema que me ayudara a comprenderme, ¿no? Y, eh, y no solamente eso, sino que con el tiempo, que ya tenía más edad, sí busqué apoyos, por ejemplo, bueno, quiero ganar un taller de algo, quiero aprender algo. Entonces sí tomé talleres con personas expertas en diferentes áreas. Entonces, cursos, talleres, formaciones y después también, asesoría también de terapeutas que a mí me encanta y hay cosas que yo me veo por mí misma porque ya tengo muchas herramientas, pero igual todos tenemos un punto ciego, tenemos siempre algo que no vemos. Entonces, también me apoyo. Ya yo me doy cuenta cuando me quedo atrapada en algo y digo, ok, déjame ver cómo soluciono esto, porque entiendo ya la dinámica de no quedarme mucho tiempo en algo porque sé que lo puedo integrar, ¿no? Entonces, pero es un aprendizaje. Entonces, sí, yo me he apoyado en terapeutas, en talleres, en formaciones. Mira, inclusive también últimamente también, tan útil que son así los podcasts también y así los audios como ustedes también están haciendo. Porque también últimamente en las redes, si uno sabe buscar la información,
y uno resuena, también me ayuda a comprender, o sea, hay unos que son muy interesantes. Entonces también uno se enriquece mucho, pero es uno el que tiene que discernir, el que tiene que integrar y el que tiene que atravesar el Sí, tal proceso, cual. ¿no? Porque si Pero no, cuesta asimilarlo, ¿no? sí, Es un cuesta punto asimilar. bien Sí, duro. pues, es verdad, eso hay que, bueno, pero uno va, cuando uno, bueno, en mi caso, o sea, uno va tomando lo que en ese momento necesita y saber que esto necesito para mí y en este momento y en este momento de mi vida, porque es que a lo mejor, bueno, en otro momento de mi vida yo tenía otras cosas, estaba enfocada en otra cosa, pero todo está vinculado, es impresionante. Yo me observé y digo, es que todo está vinculado. Y hay momentos que nos corresponde desarrollar ciertos aspectos porque eso luego nos va a llevar a otro estadio después. Pero lo que te diría es entonces, Julio, y creo que mucho también es la meditación, y vuelvo otra vez, la meditación ayuda muchísimo, el estar centrado, el estar en la naturaleza. ¿Qué cosas me ayudan a mí? Y vuelvo allí, que es para mí muy útil. Estar en la naturaleza para mí es fundamental, porque yo soy muy sensible y de alguna forma la energía a mí me hace mucha presión, ¿sabes? Internamente yo tengo que estar muy centrada, entonces la naturaleza como que me regresa mucho. Entonces, a mí me encanta un jardín, me encanta un árbol, me encanta abrazar un árbol. La meditación creo que es, ya lo sabemos todos y yo creo que es una herramienta indispensable, fundamental, porque es la forma de conectar con tu ser interno. O sea, no hay forma de expandirse, siento yo, si uno no entra en conexión interna. Te llegas hasta cierto nivel, pero si después no tienes que seguir entendiéndote en ese saber quién soy yo, la meditación es fundamental. No todo pasa nada más por la mente. No, de hecho no, la mente logra comprender cosas que luego experimentaste, pero las experimentas a veces primero. Entonces, creo que la meditación es fundamental y eso viene mucho de saber escucharte a ti mismo, saber escuchar cuando no es el ego y saber escuchar cuando es tu ser interno. Entonces, Esa frase sí, es clave porque realmente ahí es donde entra mucho en mi modo de verlo, la humildad y realmente entenderlo donde el ego no es el que está hablando, sino está hablando el corazón. Entonces es una gran diferencia dentro de la manera en cómo uno lo ve. Y eso a mí Qué, por lo menos me ayuda, yo le agrego a eso toda la honra a nuestros ancestros, porque sin la fuerza ancestral no estuviéramos acá. así es. qué Así es. interesante. Curioso. Porque escuchándolo, se volaron los dos un poco, pero está bien. Yo tengo esa mirada a veces estoy muy pendiente del que está escuchando y oigo algo que es sutil, pero que no quiero dejarlo pasar, que es, Evelyn, tú estás hablando de que tomo responsabilidad. O sea, mi único cuestionamiento a veces cuando hablo con Rodrigo de las constelaciones, los cuales lo he caminado y he visto sus procesos, es que veo algo y entonces le echo la culpa a otras cosas, no tomo responsabilidad, pero no me voy a meter por ahí, pero en el tema que te estoy escuchando hay una sensación de yo me responsabilizo por esto y pruebo a ver. Y entonces en ese proceso dijiste o están diciendo corazón, mente, ¿cómo sabes que estás viviendo en propósito? Porque ahí empieza el fluir. Yo tengo una metáfora que es la sensación de que estás montado en la bicicleta y entonces estás andando, pero nos gustaría unirte y ahí voy llevando la entrevista para seguir escuchándote y después, Pero sin rueditas, ¿no? no, sin ruedita. Ah, Es bueno. que claro, ahí es donde viene justamente el punto. Es un chiste, pero no es al mismo tiempo. Ajá. Entonces, ¿cómo sabes que estás viviendo en propósito? Antes de entrar en otra parte de la entrevista donde quiero, Qué bien, escuchar. qué interesante. Bueno, primero que lo que dijiste de la responsabilidad es totalmente eso así. Y una de las cosas fundamentales, yo creo que la responsabilidad uno la va aprendiendo, yo todavía me lo repito, o sea, ser responsable en todos los aspectos de mi vida. De repente hay unos aspectos de mi vida donde soy más responsable que en otros, porque me cuesta más en otros, ¿verdad? Y bueno, y ahí vamos, pues entonces como entender qué significa ser responsable, porque es hacerme cargo de mí, nadie más se hace cargo de mi vida. Y en ese sentido, la constelación les ayuda mucho también a entender un poco eso, cuál es tu lugar, cuál es tu orden, cuál es tu... y vuelvo otra vez a ocupar tu lugar, entender qué eres tú. O sea, es desde el adulto, pues, ¿no? ¿Y qué significa ser adulto? Yo creo que eso es súper importante y hago un inciso aquí para el mundo como estamos y como sociedad y como países, cómo, cómo apoyamos, cómo nosotros estamos en el adulto, pero cómo mostramos el tema de que estar en el adulto es hiper necesario
para que tú puedas además manejar mejor tu energía, porque si no, estás incoherente. O sea, es como decir, bueno, todos tenemos algo de incoherencia, pero no estamos completamente allí. Pero bueno, volviendo al punto, tu pregunta era cómo yo estoy viviendo, cómo sé que estoy viviendo el propósito. Exacto. Mira, yo creo que uno es como uno se siente y que uno está consciente de lo que está haciendo diariamente. O sea, primero que tienes que tomar conciencia, no estar en automático, o sea, es decir, no es que hago las cosas por hacerlas, sino que en mi vida diaria yo puedo, o sea, entender que yo estoy en propósito cuando estoy viviendo la vida, que me toca vivir también. O sea, porque también estoy viviendo la vida que me toca vivir, pero no es que me toca como un castigo, sino la que estoy viviendo y la que yo estoy creando, pero desde el nivel que yo esté consciente que esté en ese momento, no importa dónde esté, porque uno ha tenido diferentes momentos distintos. Yo estoy transitando la vida y estoy aprendiendo lo que tengo que aprender en ese momento. Claro, para eso hay que, o sea, no siempre vamos a estar plenos y felices, ¿verdad? No es así porque tenemos emociones y vamos transitando, ¿verdad? Pero en promedio yo me puedo sentir satisfecha o medianamente satisfecha con lo que estoy construyendo de mí como persona, primero, ¿verdad? Porque para mí el propósito también es transformarme, cómo me transformo. Pero bueno, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy viviendo ese día, ¿verdad? Porque yo me levanto, es como y tengo ese día y tengo ese día y me concentro en ese día. Y ese día como yo lo viví, cómo me levanté, cómo viví todo lo que yo me tocó hacer con mi familia, con mis hijos, con el trabajo que tengo, con el tema, con lo que estoy viviendo ese día. Cada día va sumando mi propósito. No es que yo tengo que escribir una cosa inmensa y grande, porque cada día va sumando a lo que vamos construyendo a propósito. Por ejemplo, hoy el podcast de ustedes está sumando a un gran propósito más grande que ustedes tienen, ¿verdad? Pero además, entonces, ¿cómo estamos viviendo esas 24 horas cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto? En cada una de mis relaciones, en cada una de las personas con las que me encuentro, qué estoy aprendiendo en el día a día, qué estoy aprendiendo, cómo tomo conciencia de observador, que ustedes seguramente han hablado y tienen mucha conciencia, cómo vivo mi vida cada día, porque cómo vivo mi vida cada día va construyendo el propósito. El que yo lleve mi coherencia cada día me va ayudando a construir mi propósito más grande. Que pues sí puedo tener conciencia. Fíjense, hay algo importante que me llega también. O sea, a veces nosotros creemos que el propósito va a ser de esta manera. Y nosotros también no va a ser de esa manera, es de otra. No importa nuevamente la forma. A veces yo puedo pensar que el propósito va a ser, por decirles algo, tener una empresa que se va a dedicar a darle servicio a una cantidad de personas, en tal cosa de despertar espiritual. Resulta que a lo mejor eso no es. Pero bueno, amor, hice algo de eso y la vida me llevó a otra forma. No importa, porque esto ayudó al despertar de conciencia o a mi propósito de lo que yo también crecí, lo que yo aprendí, pero también eso me llevó a otro nivel, a vivirlo en otro sentido. Ah, ya entendí para qué fue todo eso. Entonces, no necesariamente, como decías tú antes, nosotros vamos descubriendo a medida que va pasando. Entonces, como uno va descubriendo, es mejor que tú vivas cada tu vida. Es algo que tomo más conciencia recientemente. Vive tu vida cada día con lo que tienes, sin perder tu foco más grande, ¿verdad? Y no solamente en lo que tienes que hacer, sino en lo que te estás transformando como persona. ¿Sí? Sí, En la persona claro. que eres y en la persona que quieres ser, no desde el ego, sino en lo que te quieres transformar como ser una mejor persona, no sé, una mejor relación con mis hijos, una mejor relación con mi pareja, una mejor relación, o o de repente cómo crezco en todos los aspectos de mi vida, pues, ¿no? En el aspecto profesional, en el aspecto de salud también, cómo cuido mi cuerpo, porque el cuerpo es importantísimo, entonces eso forma el cuerpo es importante para el propósito, porque si el cuerpo no está equilibrado, te dura menos, más o menos, ajá, y entonces el cuerpo también es un instrumento para decirte dónde estás en tu propósito. O sea, es algo más profundo, pero sí es como observarte diariamente. Entonces, pero en general yo creo que hay satisfacción. Por ejemplo, y ustedes la deben pasar. Por ejemplo, me imagino Rodrigo y tú cuando hacen su actividad con alguien se sienten, yo por ejemplo cuando tengo una terapia que es con alguien me siento como que guau, me siento feliz.
No soy la salvadora de otra persona, no, pero yo entiendo que yo de alguna forma algo hice con eso. Pero no es lo único, porque también tengo otros aspectos de mi vida en las cuales también tengo que, no es que tengo, me corrijo. Yo siempre me corrijo cuando me cacho con mi tengo. Cuando Por estoy esa conciencia. hago ser conciencia, exacto. Ujú. Entonces, bueno, pero Sí, ya sí, sí, todavía, te no entiendo sé si, no sé cómo lo ven ustedes. la describo, o sea, a mí me pasa algo similar, como dices tú, que la sensación, por ejemplo, nosotros cuando tenemos, después de tener conversaciones, por lo menos de momento, Ajá. los sábados, nosotros salimos diferente como persona. Y no, no es porque sea una cosa, no, es que la conversación se alinea a algo diferente. Entonces, es como decir, salimos diferente de esa conversación. Y para mí eso es un indicador. O cuando estoy Porque en una estamos en reunión, propósito. exacto, o cuando estoy en una reunión, facilitando una reunión con los líderes, salimos diferente de esa reunión. Digo, aquí hay algo interesante. Y particularmente a mí me pasa y que es que la naturaleza o el contexto como me confirma. Por ejemplo, ayer cuando estaba hablando contigo, explicándote, explicándote el proceso, ¿verdad? En qué consistimos, de los tres pilares pasaron tres garzas. Y la gente dirá, ¿y qué tiene que ver las garzas, Julio, con eso? Bueno, o sea, en lo sutil hay una serie de confirmaciones en la temperatura, en las imágenes, que me van diciendo, son como pisticas que me van diciendo, por aquí fumea, por aquí fumea es una expresión muy venezolana de vas en buen camino, caliente, caliente, esas pequeñas Sensaciones. sensaciones que el cuerpo, la mente y sí, y la acción me van diciendo, ah, mira, claro, montar bicicleta no todo es como tú decías, en una pradera así planita, no, a veces uno está en una cúspide y sabes que está sudando, pero vas en el proceso. Quizás simbólicamente, metafóricamente he puesto muchas cosas. eh, y así lo veo, pues, ¿no? Es como que, y uno dice, ojo, la gente que está escuchando, ¿y qué tiene que ver eso? Es como una escucha más ampliada que va resonando como, por ahí es, por ahí es. Y con una sensación de certeza, con una sensación, yo no lo tengo Mm. 100%, pero hay algo por dentro que me dice, por aquí es. No sé, Rodrigo, cómo tus indicadores, un poco para sumarle también a la experiencia de Evelyn, Es un de poco sí, siempre los escucho y me llama mucho la atención y me quedo pensando, volviendo al primer punto que dijo Evelyn, en una de las frases de Heringer, de lo que no se aprende por reflexión, se aprende con dolor. Y eso es mucho más profundo, y ahí podemos quedarnos ahora conversando, pero me recordó mucho esa frase porque realmente cuando estamos hablando de despertar de conciencia y estamos entendiendo nuestro corazón y nuestro propósito, estamos yendo un poco hacia la intuición y haciéndole caso a esa intuición, como tú bien dijiste, quieras o no quieras. Pero no es que quieras o no quieras, sino es mucho más allá. Es realmente el concientizarlo, porque al concientizarlo lo vas a terminar queriendo, porque está en tu propósito, está tú reencontrarte contigo mismo y con tu esencia de otras vidas. Entonces ahí empieza el entendimiento del proceso del alma, donde realmente llega un punto donde el alma te está hablando a su idioma y el alma se mueve lento. Ujú. Entonces, cuando entiendes ese concepto detrás y lo concientizas y lo internalizas y lo logras integrar, que es un paso importantísimo para el trabajo de sombra, de todo esto yo lo llamo sombra porque es parte también de lo que yo trabajo. Entonces, cuando entiendes esa integración, te abre el corazón Ujú. y entiendes que realmente ahí es donde viene un poco la respuesta tuya, que un poco lo que agarré de la respuesta a la pregunta de Julio es, ok, ¿cuáles son mis indicadores? Ese para mí ha sido un indicador clave. Cuando yo lo veo, tengo la posibilidad de verlo con otra mirada a nivel consciente y a nivel entender de que yo tengo que tener una reflexión interna de corazón desde el ser y no del hacer, porque entonces ahí te cambia un poco la manera de ver cada situación, Eso que cada acabas de decir, relación. sí, la reflexión es importante. Sí, porque si la persona no hace una autorreflexión,
te pueden pasar muchas cosas en la vida y todavía seguir repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que finalmente tomes conciencia de que un cambio, que te hace falta cambiar algo, ¿no? Y la sombra se pone más grande. Y se Entonces pone más grande. el golpe es más duro. O sea, la Va caída es creciendo. exacto. Y te está ayudando para que puedas tomar conciencia, pero bueno, exactamente. Entonces, y es verdad como dices, cuando tomas conciencia es como tú estás colaborando, pues estás como, vamos a que esto sea más fluido y que no sea tan cuesta arriba. Ok, Exacto. ok, bueno, interesante la apertura de Evelyn de su proceso, pero ahora quería girar un poco en el marco de propósito y de tu experiencia. ¿Cómo ayudas a las personas? Ojo, voy a armar la pregunta porque no es literal. O sea, originalmente la pregunta es cómo usas el propósito de las personas en tus sesiones, pero la pregunta siento que va más a ¿qué te has encontrado? O sea, en las personas que vienen a conversar contigo, en los grupos que vienen a cortar contigo, ¿cómo usas el propósito? ¿Cómo ves el tema del propósito en tu proceso, en tu orientación? ¿Cómo eso es un elemento de trabajo para ti en ese marco, ya llevándolo entonces no a la experiencia de Evelyn, sino como Evelyn? Se apalanca el propósito y ves, bien sea una constelación, bien sea en una sesión contigo, bien sea en una asesoría del grupo, o sea, cómo esto es una herramienta dentro de tu proceso de acompañar a hacer un despertar de conciencia. Mira, que bueno, totalmente, porque claro, lo que yo vivo, o sea, yo voy compartiendo lo que yo vivo, lo que yo experimento. O sea, no puedo compartir lo que yo no he vivido, o sea, o lo que yo no he experimentado. Lo puedo compartir, pero no es lo mismo, no tiene la misma fuerza, que no sostiene las mismas energías y por eso a veces vivimos tantas cosas, porque básicamente es para que experimentar y ver. Así lo entiendo yo como lo que yo experimento, aunque es mi propia experiencia y cada quien tiene su propia experiencia y uno respeta el destino y el camino de cada quien, indistintamente de eso a mí me ayuda mucho a entender lo que yo he transitado, ¿verdad? Porque yo hablo de lo que yo he transitado, ¿verdad? O de lo que he aprendido, de lo que sobre lo que he reflexionado, ¿verdad? Pero entonces fíjate, yo me he dado cuenta porque además esto va cambiando, que la forma y las formas como que entiendo últimamente que voy como colaborando. Yo he entendido que, bueno, tengo terapias individuales, terapias individuales es un trabajo, tengo terapias individuales, tengo grupos que manejo de forma distinta y también tengo otro tipo de trabajo que ya les voy a explicar. Entonces, fíjate, en las terapias individuales, pues bueno, mira, es como, pues obviamente es un proceso de acompañar, siempre un proceso de acompañamiento, porque es siempre acompañar. Nosotros no somos más que nadie ni sabemos el camino del otro. A mí me pueden llegar, porque yo soy intuitiva, me puede llegar información, ¿verdad? Del camino de la otra persona, algunos aspectos que puedo ver, ¿verdad? Pero igual la persona le toca descubrir su camino. Entonces yo puedo orientar a la persona, acompañar a la persona a que vaya descubriendo, ¿verdad? Por sí misma. Y en muchos procesos me corresponde, lo que yo he visto es, bueno, obviamente utilizo mucho, en este momento de mi trabajo, yo utilizo mucho las constelaciones con lo que me pone, yo me dejo llevar mucho a lo que ocurre, qué corresponde ahora, qué corresponde ahora. Entonces, he trabajado mucho últimamente con colocarlos a ellos en orden para que ya vayan como, no digo cerrando, pero es que estamos en un momento en que ya para ser el ser que somos ya nos tenemos que deslactar de todo lo que no es. Entonces, mi orientación va mucho es encuentra a ver qué ser eres. Entonces, a veces trabajo con, bueno, tienes que soltar lo que no es. Entonces, integrar mucho, pero ya soltar un poco los apegos, las energías, o sea, los apegos, las repeticiones, las lealtades que tiene con tu sistema familiar. Pero también yo veo mucho las vías pasadas, las vías paralelas, entonces también a veces le salen cosas, tienes que ya también integrar esas partes que no has terminado de integrar en ti para que puedas asumir el ser quien eres ahora. También a veces trabajo con el niño interno, porque hay muchas heridas del niño interno que a veces no vas a poder avanzar porque necesitas sanar ese dolor que tienes ahí guardado de la infancia, ¿no? Entonces, y si no lo ves como adulto, como tú bien dijiste, para que si no tienes ese niño interno, exactamente. Si no, no puedes asumir el adulto, entonces es imposible que tú quieras trabajar algo cuando todavía no has, ¿saben? Entonces yo voy sintiendo y percibiendo
donde la persona en este momento está el mayor apoyo o acompañamiento que necesita, ¿no? Eso a nivel individual. Ahora, tengo un grupo que me encanta, que lo veo distinto, porque yo también siento que uno de mis roles, a ver, estoy conectada ahí, uno de mis roles es acompañar a personas que van a acompañar a otras, ¿verdad? Entonces, acompañar a otras en su proceso también, o sea, como un proceso multiplicador. Por eso trabajé tanto en redes, entonces vinculo todo. Claro que mi trabajo también es acompañar a otras personas para que ellas también se pueden, para que acompañen a otras. Entonces tienen que ser conscientes de su proceso personal, de transformación personal, para que seas coherente, para tener que acompañar a otras personas, ¿no? Entonces es como apoyar, y no personas que no sean terapeutas, no son terapeutas, ninguna que acompañan, pero son personas que tienen un proceso profundo, ¿no? Entonces, entonces tengo un grupo que he llamado Conversiones de Conciencia, y lo que hacemos es que nos vemos, compartimos, y aquí yo soy como una especie de acompañante guía, pero todos compartimos nuestros procesos de cambio. O sea, es como cómo estamos, por dónde vamos, qué hemos aprendido, y hablamos de diferentes temas de interés. Entonces, bueno, siento que hay como un despertar de conciencia en cuanto a, vamos a conversar, vamos a hablar, cómo puedes acompañar a tal persona, qué te pasó en la vida, qué te pasó en este momento, pero diferentes temas. O sea, aquí podemos hablar, es abierto, o sea, el tema que quieran hablar. Vamos a hablar del tema que quieran hablar. Y eso me encanta porque es parte de tu servicio. Claro, parte de mi servicio, cómo lo hablas tú, cómo lo ves tú, cómo lo ves. Entonces yo vengo mucho al mundo social y sé que el mundo va a ser algo más colaborativo cuando corresponda, pero entonces bueno, siento que por ahí va también mi misión y mi propósito de establecer conversaciones con gente. Entonces, pero para vernos en el mismo nivel, no es para qué, pero sí es como hablar estos temas y que la gente se empodere de esos temas. Entonces, bueno, esa es otra forma. Y la otra forma que a veces hago por mi mundo con lo social, y todavía estoy viendo y cómo me vuelvo otra vez a encajar ahí, es hacer conversaciones en tema país. O sea, el tema país es toma conciencia de tu rol dentro de un país, dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, hice con una amiga, hicimos unas conversaciones, ella también es terapeuta, pero hicimos conversaciones como, ¿qué has aprendido en esto, a nivel personal en tu experiencia como en los últimos 25 años? ¿Qué has aprendido? ¿Qué tienes para aportar? ¿Qué cambió dentro de ti? ¿Sabes? Es como ayudar a la gente a que asuma, no me quedo más en la víctima. ¿Cómo ayudamos a la gente a hacerse la víctima? Sí, Entonces, por ahí también va mucho mi trabajo, y eso puede ser en cualquier área. En lo social, en las organizaciones, en la vecina. O sea, es como que ahí tengo mi venita social. Entonces, como que bueno, es como eso, con esa fusión, pues. Entonces, yo creo que por ahí es por donde va mi trabajo. Si puedo entender esa tercera arista, es como, Ajá. no ya como víctima de lo que pasó, sino como protagonista en Sí, donde estés, cuál es tu aporte sí. a ese país o a esa comunidad o a ese espacio. Así es, porque somos responsables de todo lo que ocurre. Entonces, inclusive lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, como lo otro es una proyección de mí también. Entonces, tengo que hacerme cargo de eso, porque si no, no cambiamos como sociedad en ningún lugar. Okay. Entonces, claro, es ahí donde conversaciones a ese nivel, donde corresponda. Y en ese espacio, es muy bonito. En ese espacio individual, grupal y social, el Grupal propósito, social. ¿cómo encaja? ¿Cómo lo conecta? El mío, No, o no, el de la persona. exacto, el de la persona, el del grupo o Claro, entonces, ¿qué ocurre? Muy bien, buena esa pregunta, porque ¿qué pasa? Fíjate que el enfoque mío va un poco desde me trabajo en yo, para trabajar mis relaciones, para trabajarme yo dentro de una sociedad más grande, ¿verdad? Pero comienza por mí. Entonces, en una comunidad, y eso siempre lo hemos enfocado así, tú puedes trabajar con una comunidad, cualquier comunidad, la de vecinos, la de X, cualquier sociedad. Sí, entonces es bueno, ok, si yo quiero transformar y establecer relaciones, líderes sociales, pues líderes comunitarios, yo quiero hacer un cambio en mi comunidad, yo tengo que verme y entenderme a mí como persona, mis emociones, quién soy, cómo reacciono, cómo hago colaboración, asociaciones con otras personas. Yo, en lo que hablo más de liderazgo colaborativo, vamos a hacer un mundo de liderazgo colaborativo. Entonces, ¿cómo enseñamos, o digo, enseñar
bueno, cómo llevamos las personas, apoyamos, acompañamos a las personas en ese liderazgo colaborativo, pero para eso tengo que ser quién soy yo, entender mis dolores, entender mis sombras, entender mi luz, entender, o sea, mi fortaleza y entender cómo yo trasciendo eso, y eso es importante para el trabajo de la sociedad. Y establezco cómo negocio con otros, cómo colaboro con otros, pero si el otro tengo un problema con el otro, porque el otro me refleja a mí, tengo rabia por lo que pasó y me quedé pegada a mi rabia, pues ahí no vamos a avanzar, ahí no se va a avanzar como sociedad. Entonces, cómo líderes en diferentes lugares se apropian de su propia conciencia. Entonces, el liderazgo consciente, el liderazgo colaborativo. De ahí, hacia ahí va, creo que voy más yendo yo. Claro. Siento que mi movida ha sido como que hacia allá me estoy moviendo. Y a ver si te entiendo, el propósito es en lo individual, si yo tengo hacia dónde apunto, en lo grupal, hacia dónde apuntamos, y en lo Exactamente. colectivo, o sea, me imagino que la comunidad tendrá un gran propósito, un Claro. gran sentido, y en ese proceso, si se alinean, fluye más lo que Así ellos es. vienen haciendo. ¿Sí? Así es, yo cuando he trabajado en el trabajo social, hay muchas metodologías para diseñar lo que es el plan, un mapa de la comunidad, la pertenencia a la comunidad, la pertenencia al lugar, cómo yo reconozco qué queremos como comunidad, los que pertenecemos aquí. Ok. O sea, qué queremos, lo que vivimos aquí, no lo que los otros dicen que quieren que hagamos, qué queremos nosotros que ocurra aquí. O sea, entonces, y nosotros para eso tenemos que ser responsables. No es que me lo de todo o la ley del vivo, o no, es como tú tienes que asumir cambios en ti para poder construir una comunidad. Bien. Muchas de las cosas que hacía en el trabajo y donde trabajaba antes era, bueno, dentro de lo que podíamos hacer, era el liderazgo, es también el empoderamiento del liderazgo de las personas en ese sentido, pues, ¿no? Y eso implica, bueno, esa cohesión social que se logra de la convivencia, todo eso, pero cuando tú le incluyes a eso todos estos aspectos que nosotros hemos hablado el día de hoy y otros más, es como hay un crecimiento mucho más expandido, porque trabajas también lo personal y lo energético y tomando en cuenta exactamente las bases, respetando la cultura propia del lugar. Okay, Entonces, yo siento que todo en mi vida todo ha sido un proceso de que todo, no puedo, es como que todo se integra. Yo siempre soy una persona de integrar. Yo voy a aplicar una de Julio que he aprendido trabajando con él. Vamos a sintetizarlo en 3 niveles. Tenemos un poco el propósito individual, el propósito del subsistema, que es básicamente los mini grupitos que le agregan a eso, y el propósito del sistema completo. Entonces, tenemos 3 niveles de propósito, ¿correcto? Viéndolo así muy gráfico. Yo vengo de mercadeo, entonces obviamente soy más gráfico también. Entonces, después de eso, lo que me llama la atención es un poco la metáfora del ecosistema. Hay muchos tipos de animales, muchos tipos de plantas, muchos tipos de etcétera, etcétera. Entonces, cada una, ellas trabajan dentro del subsistema. O sea, individual, subsistema, y ese subsistema hace lo que es el ecosistema final. ¿Correcto? Es un poco ese resumen dentro del proceso, pero son niveles. Y hay que pasarlo por el 1 hasta llegar al 3. Exactamente. A veces ocurren todos paralelamente porque ocurren simultáneamente. No puedes esperar que un cosa esté lista para que venga el otro. Esa es la visión lineal, sino la multidimensional. ¿No? Todos a la misma vez, diferentes niveles se van dando. Pero bueno, ya mi mente empezó como más allá. Pero sí, ahí la estructura es, sí, me trabajo, tengo que trabajar, empezar por mí, eso sí. Por eso el trabajo empiezo por mí. Individual. Entonces, trabajar lo colectivo sin trabajar lo individual no tiene fuerza. No tiene fuerza. Pero trabajar lo individual y quedarte nada más allí, no estás tan bien. Es como, bueno, pero es importante que por lo menos haya cierto, según mi visión, pues, cierto fortaleza interna. Ok. Bueno, si pestañean, han pasado más o menos más de 40 minutos. Seguramente después ahí con las ediciones y todo el proceso esto queda más compacto, pero doy este espacio para que empezar a aterrizar la conversación. Y constantemente me pregunto cómo aterrizar estos espacios, ¿no?
pero creo que para cerrar, Evelyn, tomarse como un minuto y mi pregunta sería un poco en el marco del cierre de esta conversación donde tú te has escuchado y nos has escuchado. ¿Cuál sería tu siguiente pasito en el marco de tu propósito? O sea, de esta conversación donde te estamos entrevistando, conociendo y nos has escuchado, si tú haces un stop, ¿cuál es ese siguiente paso en el marco de tu propósito? A partir de esta conversación, ¿hay algo, hay alguna invitación que tienes para ti en tus próximos pasos, en tu próximo, sí, siguiente paso y tú dijiste, en el despertar de la conciencia, en la conexión con el amor, en el trabajo con lo social? ¿Cuál es tu siguiente paso? Bueno, es que fíjate, esto que acabo yo de decir ahorita, realmente es lo que está en mi idea, en mi cabeza, todavía está en el nivel así mental. O sea, es decir, hay cosas que he venido haciendo, pero todavía no he tenido como lo he venido haciendo en forma separada, ¿sí? Ujú. Y las he venido como buscando cómo voy integrando. En este momento lo que, bueno, de esta conversación, pero también como uno está también en su fase, yo en este momento estoy, fíjate, ahorita primero ya experimenté este año estas conversaciones de conciencia con este grupo de personas que tengo. Y entonces uno va experimentando y viviendo como un proyecto piloto, pues, por llamarlo así. Entonces me he dado cuenta de que sí, de la importancia de acompañar a personas en constantemente o por un tiempo para que en este tipo de profundidad de temas, ¿no? Porque te digo que hablo un montón hablamos de un montón de temas de todo tipo, ¿ok? Del espiritual y energético y todo esto, y a nivel de también trabajo aquí. Entonces, bueno, en mi sentido, yo estoy ahora desarrollando un programa que lo he llamado Vivir desde la Conciencia, que mira, tengo como 2 años, es por eso te digo, es que integrando información de lo que yo he vivido, de lo que yo he hecho, de cómo, wow, entonces me ha tomado mi tiempo. No sé si sea bien o mal, pero bueno, el tema es que al final mi tema perfeccionista he tratado de quitarme de encima, pero bueno, ya como que he logrado como integrar desde mi experiencia y ya lo saco el próximo año, se va a vivir desde la conciencia. Entonces es un programa ya como de acompañamiento, como 2 meses y medio para ver cómo transitar ese proceso de quién soy yo y de cómo yo, con algunas herramientas prácticas, obviamente, sí, que ayuden a la persona contar con ciertas herramientas que pueden utilizar y seguir utilizando después del programa, pues, ¿no? Perfecto. Y también ya desarrollé uno de canalización y ese me encanta, un programa cortico que ya lo probé y también lo saco el próximo año, porque también tengo amigos que aquí también inclusive ustedes, que bueno, porque es que la canalización no es algo de ciertas personas, todos recibimos información, todos canalizamos, todos, simplemente es, bueno, hay que saberlo desarrollar y saber entenderlo, ¿no? Saber escuchar tu ser interno y también saber escuchar a tus propios guías, pues entonces también hay, y se me ha mostrado mucho que tengo personas alrededor que cada vez están Más cada vez más, sensibles. mucho más sensibles y que necesitan orientación en eso. Entonces he estado, bueno, que como yo también he transitado ese camino, pues entonces estoy compartiendo con ellos cómo abrirte a, saber recibir esa canalización interna dentro de lo que aprendí y lo que he vivido. Entonces, bueno, estoy primero en eso y bueno, y también abierta también a contarme un poco más lo último que les conté del liderazgo colaborativo, que viendo ahí cómo se va decantando, pues, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Rodrigo, para cerrar, ¿cómo quieres cerrar tu checkout, despedida, comentarios? No sé si quiero hacer el checkout. Realmente ha sido una conversación bastante hermosa, honestamente, bastante desde el alma, y eso me motiva. Lo que decía Julio al principio, que nosotros cada vez que salimos de nuestras conversaciones salimos como que con otra mirada y con otra sonrisa y otra energía, y eso nos pasó ahorita y nos ha pasado, gracias a Dios, con todas las entrevistas que hemos hecho, y nos seguirá pasando porque creo que es parte de lo que significa momento, y eso creo que es parte de nuestro propósito, nuestra esencia. Y bueno, primero que nada agradecerte por el espacio. Increíble la química que hemos tenido los tres, yo sin haberte conocido.
en persona. Lástima que no nos conocimos en Caracas. A los que no saben, nosotros estamos Costa Rica, Venezuela y Colombia en este momento, entonces estamos interconectados a nivel espiritual, cosa que me llama mucho la atención y me da mucha nota porque es parte de nuestro mundo. Y bueno, bienvenida a la tribu, como te dije al principio. De verdad que muy agradecido de tenerte acá en este espacio. Siento que podemos hacer cosas juntos. De todos los programas que estás hablando, creo que pueden ser muy parecidos a lo que el momento también está haciendo por el otro lado. Así que creo que eso son otras conversaciones que estaremos teniendo. Así que bueno, Om Namah Shivaya, de verdad muy agradecido. No, también yo los dos, gracias a los dos por este espacio, me encantó, también la pasé buenísimo, me encanta el nombre momento porque ahora entiendo de que están hablando del momento, y verdad es un momento donde uno hace presencia, ¿no? O sea, y imagino que lo hacen, como dices tú, con todos los invitados que tiene, y bueno, yo encantada, fascinada, la he pasado muy bien últimamente, y parte de lo que he observado, cuando le dije al principio, es que claro, yo siempre he trabajado más la apertura con grupos de mujeres, ¿verdad? Y últimamente me han pasado varias cosas donde dice, ya, tienes que hacer grupos más mixtos. Entonces, como que, ok, sí, entonces, eso me está pasando, y es porque, claro, porque Acá es está el momento. importante. Es el momento. El momento, claro, es el momento, exactamente, es el momento. Y yo, ok, está bien. Y abrirte a entender ¿sabes? Las diferentes formas de ver el mundo, las diferentes formas de vincularnos, me parece fantástico, fantástico. Y bueno, nada, los felicito por la pasé buenísimo, me encantó, yo también me puedo quedar aquí hablando un montón. Bueno, Pero bueno, gracias a ustedes y por su apertura y bueno, por la energía tan linda que tienen los dos y bueno, que sigan en su crecimiento y su expansión. amén, amén. También Gracias. abierta a apoyarnos y encantada de colaborar también. Gracias, Evelyn. Gracias, Rodrigo. Los detalles de Evelyn lo van a conocer en las descripciones de cómo contactar a Evelyn en su sesión individual, grupal o social y colectiva. Vivir desde la conciencia y estas sesiones de canalización. Bueno, en las redes de Evelyn ahí van a tener los detalles para eso. Y bueno, desde nuestro lado, explorador, exploradora, buscador, buscadores. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes, tumomento.life. Recuerda, vivir con propósito no es solo para las personas, también es para, como hemos estado viendo, el grupo, el equipo, la comunidad. Bueno, esto es parte de las entrevistas. Nos escuchamos en el próximo episodio, en la próxima entrevista de la serie Viviendo con Propósito. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Gracias por honrar tu salud espiritual con este momento compartido. Si hoy descubriste o confirmaste algo nuevo sobre tu conexión interior, es señal de que el camino se ilumina. Te invitamos a seguir cultivando la integración, no la fragmentación. Camina con nosotros en nuestras plataformas tumomento.life para más información. Recuerda, somos lo que pensamos, sentimos y hacemos. Sanar es alinear e integrar. Hasta el próximo momento. Bienvenidos al viaje.